impresionante revelación sobre Aarón, que transformará tu fe, descubre el plan divino oculto. En el desierto de Sinaí, en un tiempo marcado por la incertidumbre, el pueblo de Israel clamaba por un Dios visible, mientras su líder, Moisés, estaba en la cima del monte, recibiendo instrucciones divinas de parte del Señor. El aire caliente reverberaba con gritos de desesperación. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Éxodo 32:1. Un eco de desconfianza que resonaba profundamente en el corazón de Aarón, el sumo sacerdote. Mientras miraba a su alrededor, notó cómo la impaciencia se convertía en fervor y la fe se desmoronaba en un instante crítico. La sombra del monte fue testigo de un desafío espiritual que ponía a prueba la fortaleza de Aarón. Recordó el poder de Dios manifestado en Egipto, las plagas, la separación del Mar Rojo y el maná que caía del cielo. Sin embargo, el clamor de la multitud crecía como una tormenta en el horizonte, amenazando con engullir su fe. La presión era palpable. ¿Podría confiar en el Dios que no podía ver? Mientras su resistencia se debilitaba, sucumbió a la ansiedad colectiva y se vio en una encrucijada. Aarón, sintiéndose atrapado entre su devoción a Dios y el clamor del pueblo, cedió. Los cimientos de su liderazgo comenzaron a tambalearse cuando, en un acto de desesperación, dijo: «Traed los pendientes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas». Éxodo 32:2. Así, en una combinación de fe quebrantada y temores humanos, se puso a formar un ídolo, un becerro de oro, que el pueblo empezó a adorar con entusiasmo desenfrenado. Mientras observaba el espectáculo de adoración, la palpitante luz del fuego consumió sus esperanzas y su corazón, que ahora se sentía traidor. Ante el retumbar de los truenos en el monte, Aarón no podía evitar sentirse abrumado. La presencia de Dios era palpable, y en contraste sus acciones se oscurecían en la culpabilidad. ¿Cómo podría enfrentar a su hermano Moisés y al Dios Altísimo tras haber cedido a la presión y haber fallado tan drásticamente? En ese momento crucial, el tono del cielo cambió dramáticamente. La ira de Dios se desató mientras Moisés descendía con las tablas de la ley, y su mirada se tornó en un torrente de justicia. La confrontación con Aarón fue inevitable, y el dolor del arrepentimiento llenó el aire pesado del desierto, donde la esperanza parecía desvanecerse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El destino de Aarón pendía en la balanza, pero en medio del juicio se vislumbraba la posibilidad de redención. Moisés, como intercesor, elevó al pueblo ante Dios, revelando que la misericordia divina aún podría estar disponible. Mientras la ira se apoderaba del desierto, el arrepentimiento de Aarón germinaba como una semilla de esperanza. La fragilidad humana se encontró con la grandeza del amor divino, y así, en un momento de intensa reflexión, Aarón comenzó a vislumbrar que su historia no terminaba en la traición, sino que una nueva oportunidad para cumplir el propósito divino lo aguardaba, incluso en medio de sus fracasos. Mientras la gloria del Señor se manifestaba en el monte Sinaí, Moisés alzó la voz en una oración ferviente.
El eco de su intercesión resonó en el horizonte, alcanzando los cielos. «Oh Señor», clamó, «¿destruirás a tu pueblo por la locura de Aarón? Mira su quebranto, mira su desesperación». La tierra temblaba bajo la presencia de Dios, y el pueblo, en su ceguera, permanecía atado a la adoración del ídolo dorado que había fabricado con sus propias manos. «Aarón, ¿qué has hecho?», se preguntó tristemente Moisés al llegar ante el becerro. El rostro de su hermano estaba marcado por el miedo y la culpa, un reflejo de cómo el corazón humano rápidamente puede desviarse de la verdad. Las palabras de Aarón temblaron al salir de su boca, como un susurro que busca un refugio. «No te enojes tanto, porque este pueblo es inclinado al mal. Ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros». Éxodo 32, 22, 23. Pero la tristeza en el corazón de Moisés no se reducía a la traición de su hermano. Percibía que la desdicha del pueblo era mayor, pues habían elegido la sombra del ídolo en vez del verdadero Dios. La ira del Señor había encendido la llama de su justicia. En un acto decisivo, Moisés arrojó las tablas de piedra al suelo. Su clamor de desesperación se convirtió en un símbolo de cómo la infidelidad del pueblo había quebrantado el pacto con el Altísimo. Las palabras grabadas en piedra estaban destinadas a guiar a su nación hacia la luz, pero su actitud había conducido a la oscuridad. Y así, con el alma cargada de angustia, Moisés se dirigió hacia los hombres de su pueblo. «¿Quién está del lado del Señor?», exclamó en medio de la confusión. Con un nuevo fervor, los levitas se acercaron, desprendidos de la adoración idólatra. Su entrega y lealtad al Señor eran su respuesta a una llamada divina. Los corazones temerosos comenzaron a moverse hacia una renovada consagración, ansiosos por volver al pacto que habían puesto en peligro. Aarón. La fidelidad de Dios a su pueblo no es un lazo de oro que se quiebra al primer desafío. Él espera nuestra devoción aun cuando nos equivocamos, reflexionó Moisés mientras Aarón escuchaba, atrapado entre la culpa y la convicción de que había un camino de vuelta. La inminente justicia de Dios se desató, y algunos cayeron en el juicio, simbolizando la seriedad de habitar en la infidelidad. Pero en medio de la tormenta de ira, la voz de Dios continuó resonando. «Yo veo tu arrepentimiento, Aarón. Aunque el pueblo ha fallado, mi propósito no se detiene. Desde la ceniza de su idolatría, una nueva obra se levantará», dijo el Señor en su corazón. En un zángano de esperanza, el germen de la redención brotaba entre el pueblo y en su pecho, Aarón empezó a sentir la fuerza de un fuego renovado. La llamado a ser el sumo sacerdote que no solo intercedería por el pueblo, sino que también experimentaría la misericordia de Dios de una manera más profunda que nunca. Así, con una promesa de restauración sobre sus labios, Aarón se apresuró a desafiar a sus compatriotas. «Volvamos a Él. El Dios que nos ha traído de Egipto nos aguarda en el desierto para guiarnos hacia la tierra prometida». Pero en su trasfondo, una sombra aún acechaba. La voz clara del Altísimo reverberaba en su interior. «Este es solo el comienzo de un plan redentor mayor. ¿Estás dispuesto a caminar en fe, Aarón? ¿Estás preparado para ser parte de la historia de salvación que se desarrolla en este pueblo?» La incertidumbre llenó el aire, pero en el corazón de Aarón brotaba la semilla de la confianza renovada. La historia de su fracaso había encontrado en la misericordia de Dios una senda para la restauración. Mientras el pueblo comenzaba a coger esperanza, el eco de la redención resuena, prometiendo que el camino estaba preparado para más. Así, una nueva vida emergió del arrepentimiento, la vía de la fe florecía. Pero ¿cuál será el próximo paso en el plan soberano de Dios? ¿Qué pruebas o victorias aguardarían en su camino hacia la tierra prometida?
Cada corazón latía en expectativa, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Mientras el clamor del pueblo comenzaba a suavizarse y la luz de la esperanza empezaba a brillar en sus corazones, Moisés se apartó un momento para buscar la presencia del Señor nuevamente. Su sangre aún ardía de fervor, y de sus labios salió una súplica incesante. Señor, esta nación ha pecado gravemente. Si no perdonas su iniquidad, borra mi nombre del libro que has escrito. Éxodo 32:32. La angustia de su intercesión resonaba en los cielos, y cada palabra que pronunciaba era un reflejo de su amor por un pueblo que había desviado su mirada hacia lo vano. La voz del Señor se podía escuchar claramente, calmando la tormenta en el corazón de Moisés. A quien yo perdono, lo perdono, mas el que contra mí peca, a ese lo borraré de mi libro. Éxodo 32:33. Era un mensaje de claridad que dejaba entrever la justicia divina, pero también una luz de esperanza para los que volvían en arrepentimiento. Moisés, al saber esto, confundió su espíritu con la revelación divina. El camino hacia la redención sería un proceso que no solo involucraría la intercesión, sino también la obediencia. Así, con un nuevo propósito, comenzó a descender de la montaña, llevando consigo la convicción de que el pueblo podría ser restaurado a través del arrepentimiento genuino y la búsqueda de un corazón puro. Cuando volvió al campamento, el aire estaba impregnado de tensión. El pueblo, testigo de la inminente ira de Dios, se encontraba dividido. Algunos ya habían comenzado a regresar, ansiosos por restaurar su relación con el Creador. Otros, sin embargo, permanecían tercos, aferrándose a la idolatría y la confusión que su corazón había cultivado. El que esté limpio, venga a la presencia del Dios Santo, ordenó Moisés, su voz resonando con autoridad. Los levitas respondieron una vez más, reforzando su compromiso con el Señor. Entre ellos, Aarón, abrumado por su responsabilidad, se sentía desgarrado entre la culpa y un rayo de esperanza. Mediante su intercesión, él había visto un nuevo amanecer. Dios ha decidido darnos un nuevo comienzo. Él tiene un plan para aquellos que lo buscan con sinceridad, proclamó, y su voz se elevó por encima del angustioso murmullo del pueblo. Pero los ojos del cielo aún miraban atentamente. El Altísimo había escuchado la inquebrantable disposición de Moisés, y sus deseos estaban alineados con su propósito redentor. Ciertamente, haré que surja un nuevo Moisés entre este pueblo, un líder que guiará a la nación hacia la libertad eterna. Pero este tiempo será de prueba. Su fe será testificada. Resonó la voz del Señor en el corazón de Moisés. De repente, un denso manto de nube comenzó a descender sobre el campamento, simbolizando la presencia de Dios. El pueblo miró hacia arriba, y la silenciosa expectativa se convirtió en un temor reverente. El Señor está entre nosotros, Él viene a recordarnos su pacto, gritó un anciano que había sido testigo de la gloria de Dios. La revelación que venía era inminente. Junto con la nube, el viento se levantó, trayendo consigo palabras que danzaban en el aire, recordando al pueblo la fidelidad de Dios hacia su promesa. Aún en medio de las pruebas, mi gracia es suficiente para aquellos que confían. Las cabezas se inclinaron en reverencia, y el clamor por la redención comenzaba a dibujarse en sus labios. Pero Moisés, sintiendo la responsabilidad del futuro del pueblo sobre sus hombros, sabía que la alegría de la restauración estaba, sin embargo, entrelazada con desafíos a venir, simbolizados por la nube de prueba ante ellos. A medida que se acercaban a la tierra prometida, Moisés sabía que el plan de Dios estaría lleno de pruebas, pero también de victorias inesperadas. Así que levantó su voz, no solo a un pueblo dolido, sino como un líder que confía en el destino eterno. El camino de la redención es ante nosotros.
Sin embargo, ¿quién está dispuesto a seguir al Señor hasta el final, incluso cuando los valles sean oscuros y las montañas parezcan inquebrantables? Mientras el pueblo respondía a la llamada, la presencia del Señor seguía llenando el campamento. El plan divino comenzaba a despliegarse en su grandeza. Pero en el horizonte, el viento traía un susurro que advertía: prepárense para los retos que enfrentan, porque el camino hacia la libertad es un viaje de confianza sin medida. ¿Quién será el primero en experimentar la verdadera libertad que proviene de la fe? La expectación y el temor al futuro llenaban el aire, y la respuesta del pueblo resonaría más allá de su entendimiento. Mientras el pueblo se congregaba en expectativa, Moisés sintió las palpitaciones de su corazón, resonando en los ecos de la solemnidad del momento. La nube de gloria envolvía el campamento, y el aroma a incienso y sacrificio se entrelazaba en el aire, elevando un sentido profundo de reverencia. Moisés, consciente de que cada mirada se centraba en él, levantó sus manos, clamando hacia los cielos en busca de dirección. «Escuchen, pueblo de Israel», gritó, «el Señor nos ha traído hasta aquí para que entendamos el alcance de su amor, pero también para que sepamos que su justicia no se quedará sin respuesta. Hemos desviado nuestros corazones, pero hoy se nos da una oportunidad de redención». El aire parecía vibrar con la certeza de lo que estaba por venir. Aarón, por su parte, se encontraba inmerso en una lucha interna. Como el sacerdote encargado de mediar entre el pueblo y Dios, sentía el peso del pecado de la nación como un yugo sobre sus hombros. ¿Cómo puedo ser un mediador ante aquel que ha sido ofendido por la necedad de este pueblo?, murmuró para sí. Sin embargo, en su interior, una voz suave emergió, recordándole las promesas de Dios, que nunca olvidan a su pueblo. «Seré misericordioso con quien yo quiera ser misericordioso». Éxodo 33:19. La nube comenzó a dispersarse momentáneamente, y en ese instante Moisés se dirigió a Aarón. «Hermano, he intercedido ante el Señor por nuestra nación y he sentido su respuesta. Es Él quien quiere mostrarnos su poder a través de cada desafío. Debemos unirnos y guiar a este pueblo hacia la verdad que nos liberará». Pero Aarón, temblando de emoción y convicción, se detuvo un instante. ¿Y si la respuesta de Dios contiene un sacrificio? ¿Nos ha llamado a enfrentar nuestras culpas?, preguntó, con la voz quebrada. En su corazón sintió la urgencia de preparar un altar, una ofrenda de descanso y resurgimiento. «Permíteme ofrecerle al Señor lo que solicitó, un regreso sincero que glorifique su nombre». Mientras ambas figuras se unieron en oración, la presencia de Dios comenzó a manifestarse de una manera extraordinaria. Un trueno resonó en la distancia, y como respuesta, el pueblo empezó a reunirse en círculos, sus ojos reflejando temor y asombro. Comprendieron que el verdadero altar no era solo de sacrificios materiales, sino de corazones quebrantados y almas penitentes. Con el pueblo anhelante, Moisés proclamó: «Es tiempo de humillarnos. El Señor está dispuesto a perdonar si nosotros nos volvemos a Él de todo corazón. Nuestras transgresiones serán quitadas y su gloria se manifestará en nosotros». Como si un nuevo viento soplara entre ellos, sus corazones se enternecieron ante la posibilidad de reconciliación. Y mientras el pueblo se preparaba para ofrecer un sacrificio de arrepentimiento, Aarón, inspirado por la convicción de Moisés, tuvo una revelación. «Yo también estoy llamado, no solo a ofrecer sacrificios, sino a ser un puente, un símbolo de la gracia que vendrá. Así como el Cordero expiatorio se lleva el pecado, así también nosotros seremos llevados a la tierra prometida». El sonido de las trompetas resonó, y el pueblo se alineó en un nuevo compromiso, dispuestos a enfrentar la voluntad de Dios, dejando atrás la idolatría y la confusión. En ese momento,
Moisés volvió su mirada al cielo, y en su alma pudo escuchar la voz del Creador prometiendo: la peregrinación de la redención está en marcha, y el sacrificio que has ofrecido hoy es solo el principio, porque como yo vivo, así también mi plan para esta nación será cumplido, y ellos serán un pueblo mío. Sin embargo, el cielo seguía hablando en susurros. Un eco misterioso recorría las montañas, como un recordatorio de que la senda hacia la libertad iba más allá de sus sacrificios momentáneos. ¿Quién está preparado para continuar en fe? ¿Quién se levantará cuando la nueva revelación sea aparentemente imposible de creer? La promesa de desafíos inminentes aguardaba, y el pueblo, expectante, encontró fuerza en su fe renovada para los días de prueba que vendrían. En el crisol de su esfuerzo colectivo, el pueblo de Israel comenzó a buscar a Dios con fervor. Mientras Moisés y Aarón se mantenían en oración ferviente, los corazones de los hombres y mujeres se palpitaron al unísono, elevando sus voces en un clamor de arrepentimiento. Cada súplica, cada lágrima, cada confesión resonaba en el aire como notas de un himno en cuya composición se encontraban la esperanza y el anhelo por la restauración. La nube que había descendido en el monte Sinaí ahora se erguía sobre el campamento como un símbolo visible de la presencia divina. Era una imagen fulgurante, repleta de majestad y misterio. La tensión espiritual era palpable, y cada alma sentía la urgencia de anticipar la respuesta del Dios Altísimo. En medio de este ambiente cargado de expectación, Aarón levantó su voz con una determinación renovada. «Escuchen, pueblo, lo que tengo que decirles», proclamó. «No solo se nos requiere sacrificar animales, sino también nuestras propias tentaciones y miedos. El Señor anhela corazones sinceros, dispuestos a ser transformados. Él es el Dios que salva, pero también el que disciplina, y hoy es un día de reconciliación». Moisés, sintiendo el peso de las palabras de su hermano, asintió. Así como nuestra historia ha estado marcada por la desobediencia, hoy puede ser el testimonio de nuestra obediencia. Un pueblo que cae de rodillas en humildad es un pueblo que recibirá la orientación divina. Preparemos un altar, no solo de piedra, sino de corazones entregados. Mientras se preparaban, un murmullo colectivo se alzó entre la multitud. Algunos temerosos, otros desafiantes, muchos arrepentidos, todos sintieron la profundidad del momento. Las manos se levantaron a los cielos y en un acto de entrega, cada miembro de la comunidad comenzó a ofrecer su corazón como sacrificio. De repente, la tierra tembló y un rugido similar al de un león resonó a través del campamento. La nube cobró vida, y del trono de gloria una voz sonó como un trueno poderoso. «He escuchado su clamor y he visto su quebranto. No seré sordo a sus súplicas, porque en su arrepentimiento he encontrado mi senda de redención». Los ojos de Moisés y Aarón se abrieron desmesuradamente. El mismo Dios que había hablado a sus antepasados estaba nuevamente entre ellos. El pueblo se arrodilló, temblando pero esperanzado, pues la palabra de Dios era clara. Una promesa de un pacto nuevo, más allá de la ley escrita en tablas de piedra, resonó en sus corazones. «¿Quién será el que me seguirá en esta nueva jornada?», preguntó la voz. Las palabras reverberaban en la memoria de Moisés, recordándole las advertencias de generaciones pasadas cuando la incredulidad había llevado a la perdición, pero un nuevo tiempo había llegado, un tiempo de fe inquebrantable. Entonces Aarón, con un espíritu ardiente, se levantó. «Señor, aquí estoy. Yo también soy un símbolo, no solo del sacerdocio, sino de la conexión entre el pueblo y tu promesa. Un nuevo pacto que se ratificará con sangre, una sangre más pura que la de los sacrificios». Y mientras hablaba, una luz brillante emergió del centro de la nube divina, envolviéndolos en una paz que sobrepasaba todo entendimiento. «Escuchen, Israel»,
advirtió la voz nuevamente. Este día serás llamado a algo mayor. Los desafíos que enfrentarás serán prueba de tu fe, pero yo soy el que va delante de ti. No temáis a lo que vendrá, porque en la adversidad mi gloria será revelada. Las palabras fueron como fuego en sus corazones, despertando un nuevo fervor en cada oyente. Y al unísono el pueblo exclamó: «Estamos listos, Señor. Nosotros marcharemos hacia el cumplimiento de tu plan soberano». Pero en lo profundo del corazón de Aarón una inquietud comenzó a surgir. La revelación de ser un puente hacia lo divino lo inquietaba, y una pregunta lo atormentaba: ¿qué sacrificio se requerirá de mí? ¿Seré capaz de sostener el peso del llamado? Fue entonces que en el fulgor de la separación de la nube oyó una voz: «Esta es la prueba que forjará tu fe». Lo que hoy se te revela es solo el comienzo de un camino que cambiará el destino de tu pueblo. Te he llamado, Aarón, para que sepas que el sacrificio más grande será el que abrace a aquel que vendrá por todos. Porque en verdad el camino del Redentor ya está trazado en el cielo. Así, en medio de la anticipación, la fe se entrelazaba con el misterio y el pueblo se preparaba para lo que Dios haría. La campana del destino sonó en su interior, resonando con la pregunta de qué significaría realmente seguir a Dios en este nuevo capítulo de sus vidas. Mientras el eco de la voz divina se desvanecía en el aire, la multitud permaneció inmóvil, absorta en la grandeza del momento. Moisés, sintiendo el peso del llamado revelado a Aarón, dirigió su mirada hacia el pueblo con una mezcla de asombro y reverencia. Hoy, el Señor nos invita a emprender una jornada de fe y obediencia. No solo debemos ser oidores de su palabra, sino hacedores, proclamó, su voz resonando como un eco de antiguas promesas. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Cada corazón palpitaría en sincera búsqueda de dirección. ¿Quién levantará su voz en alabanza? ¿Quién se atreverá a ser la luz en las tinieblas que nos rodean?, desafió Moisés. Aarón, con su corazón latiendo furiosamente, sentía la urgencia del papel que el Señor le había asignado. Señor, yo he cedido a tus mandatos, pero aún me asalta la duda. Si este es el inicio del camino hacia el Redentor, entonces, ¿cuál es mi papel en esta historia que está por desplegarse?, murmuró en su interior, sintiendo la carga del sacerdocio como un yugo en sus hombros. La nube, que aún sobrevolaba el campamento, pareció agitarse como si respondiera a este clamor mudo. Desde su interior, la voz del Altísimo volvió a resonar. Aarón, he visto tu lucha y he escuchado tus pensamientos. Tu llamado no es en vano. Te establezco como sacerdote ante mi pueblo, un vínculo entre lo sagrado y lo terrenal. Cada sacrificio que tú ofrezcas será un símbolo de la esperanza revelada en el sacrificio venidero. El pueblo, sintiendo la presencia de Dios, se lanzó en un clamor unánime. «Habla, Señor, porque tus siervos escuchan». El sonido se elevó como un incienso fragante, y en sus corazones una llama de fe comenzó a arder intensamente. «Sacrificios y ofrendas no son lo que anhelo», dijo la voz, como un profundo susurro. «De hecho, un día el sacrificio perfecto será presentado, y en ese acto se encontrará a la plenitud del pacto eterno. Pero por ahora, cada una de sus ofrendas de corazón será vista como acto de obediencia, y en su fe hallaréis la victoria». La autoconfianza empezó a florecer entre el pueblo. Las murmuras se transformaron en decisiones firmes. Algunos decidieron retirarse a sus hogares y renunciar a sus viejos ídolos, mientras que otros planeaban comenzar un camino de servicio y entrega. Pero Aarón seguía enfrentando una tormenta interna. «Señor, como sacerdote seré responsable del pueblo enfermo, de sus caídas, de mis propios tropiezos. ¿Podré soportar lo que el futuro trae? El camino hacia la redención que se dibuja en la nube parece abrumador», pensó, sintiendo el peso del sacrificio.
Mientras Aarón contemplaba sus temores, la nube brilló con un fulgor deslumbrante que iluminó todo el campamento. Ten fe, Aarón, no luchas solo en este camino. La sangre del verdadero sacrificio se derramará por cada uno de ustedes. Confía en mí. Lo que hoy parece difícil será testimonio del amor eterno que se manifestará en todos los que creen. Fue en ese preciso instante que Moisés, mirando nuevamente a la multitud, declaró firmemente: «Hoy se nos ha confiado un llamado. Cada paso que demos hacia la tierra prometida será firme, pues caminamos bajo la dirección de Dios. Estamos listos para escuchar y seguir las instrucciones del Altísimo». El pueblo comenzó a movilizarse, dispuestos a preparar ofrendas de alabanza y adoración. En medio de la acción, la voz divina resonó nuevamente con un toque de solemnidad. La elección de ser un testimonio vivo de mi gloria está a su alcance. Recuerden bien, mis fieles, que en el camino hacia el cumplimiento de la promesa surgirán pruebas que modelarán su carácter. Entonces, allá en la distancia, una sombra comenzó a formarse. Un nuevo desafío estaba a punto de presentarse, y con él vendría el carácter de aquellos que se habían comprometido a seguir a Dios. Mientras los corazones del pueblo latían con fervor, cada uno pudo sentir que las paredes del tiempo se desmoronaban, acercándolos a un plan mayor de lo que jamás habían soñado. Así, en un ávido silencio, se hizo eco la pregunta en el aire cargado de espiritualidad: ¿quién estará dispuesto a entregar todo de sí mismo para seguir al Señor y caminar en su poder? Y al final del día, mientras el cielo cobraba un tono dorado, una inquietante verdad se revelaba. El camino transitarían no solo por fe, sino también por la lucha que está por venir, lo que resonaría profundos ecos en la historia de la redención. La mano divina estaba trazando un futuro, una senda de luz que a través de magnas tribulaciones destilaría un glorioso propósito que aún estaba por manifestarse. ¿Aceptarían la invitación a caminar en esa luz? La revelación comenzaba a abrirse, pero solo el tiempo mostraría el costo de aquella entrega. La multitud comenzó a dispersarse, pero el fervor en sus corazones no se desvanecía. Los rostros, iluminados por la esperanza y la expectativa, brillaban con la promesa de un futuro que palpaba en el aire. Mientras algunos se dirigían a sus tiendas, otros se reunían en pequeños grupos, compartiendo testimonios sobre la voz que habían escuchado, hablando del llamado que sentían en sus propias almas. Aarón, sin embargo, se encontraba en un rincón más apartado del campamento, su espíritu en conflicto. Las palabras del Señor resonaban en su mente, pero las sombras de su duda seguían acechando su corazón. ¿Qué si no soy digno?, se preguntaba. La carga del sacerdocio lo abrumaba, como una nube pesada que oscurecía su visión. Mientras se sumía en sus pensamientos, una brisa suave pareció tocar su rostro, y en ella sintió la paz del Altísimo. Cerrando los ojos, Aarón le habló al Señor en un susurro: «Dame señales de tu presencia, oh Dios. Muéstrame que no estoy solo en esta llamada. Tómame y úsame, pero ¿cómo puedo hacer esto verdaderamente?». En ese instante, la nube brillante que había sido su guía comenzó a descender lentamente y se detuvo frente a él. La atmósfera se hizo densa, y de la nube salió una luz vibrante que iluminó la oscuridad de sus dudas. Aarón se arrodilló, sintiendo la majestad de Dios envolviéndolo. Aarón, su voz resonó como susurros de susurros a través de la brisa. «No te he elegido por tú mismo, sino porque he depositado en ti los deseos de mi corazón como un faro para mi pueblo. Tu vida será un sacrificio viviente». Sudores fríos cubrieron su frente mientras entendía que el viaje que tenía por delante requeriría más que simples palabras y actos. «¿Estás dispuesto a ser el medio a través del cual yo mostraré mi gloria?», preguntó la voz del Señor con un profundo eco que reverberaba en su ser. Aarón,
sintiendo que el tiempo se detenía, respondió: «Sí, Señor, estoy dispuesto, pero dímelo, ¿qué debo hacer?». Una vez más, la nube se tornó en diversas tonalidades, cada pigmento ocupando un espacio en su mente, como una visión de una pintura celestial. Prepara tu corazón y tu mente. Permanecerás en la brecha entre el pueblo y su Dios. Los llevarás a mí a través de ofrendas y sacrificios. Pero recuerda, tu rol será también el de un mediador de mi perdón y gracia. Debes conducir a tu pueblo desde el arrepentimiento hacia la restauración, dijo el Señor. Las palabras impactaron a Aarón profundamente, despertando una determinación en su espíritu. «¿Y si fallamos, Señor? ¿Qué si el pueblo se aparta de ti?». Aarón inquirió con temor. «Aún así, tienes la autoridad de clamar y decir: vuelve, oh Israel, a tu Dios. Y en esos momentos de volatilidad, será mi voz a través de ti la que los guiará de regreso». Aarón levantó la vista, los ojos ardiendo de nuevo con fuego sagrado. Una revelación se extendía ante él, una verdad que se despliega rara vez. La conexión del sacrificio humano con la intención divina se entrelazaba en un hermoso tapiz. En ese preciso momento comprendió que su trabajo sería mucho más que rituales, sería un camino hacia el amor de Dios. Los corazones endurecidos serán quebrantados por tu voz. Existe un plan que sobrepasa lo inmediato, un propósito que se extiende más allá de esta patriada, continuó el Altísimo, atrayendo a Aarón más cerca de su corazón. Te he preparado para que seas un precursor de las promesas que se cumplirán en las generaciones por venir. En un arrebato de adoración, Aarón se postró, y su sacrificio se convirtió en un himno de aceptación, resonando en el cielo. «Envía, mi Señor, aquí estoy». Justo mientras el brillo de la nube empezaba a desvanecerse, un terrorífico sentimiento se apoderó de él. Aarón supo que pronto enfrentarían adversidades. Su confianza en Dios sería puesta a prueba en maneras que ni siquiera podía imaginar. El velo del cielo se cerró, dejando a Aarón con una nueva revelación inquietante. «Sabed que se avecinan pruebas, pero reconcederé mi gloria a través de ellas». La voz del Señor se desvaneció, pero quedó grabada en su corazón la verdad de que su viaje apenas comenzaba. En los siguientes días, el sol brillaría por sobre su pueblo y la noche traería dificultades. Pero cada paso sería un testimonio del poder providencial de Dios. Sin embargo, al dispararse el eco de esa promesa, la incertidumbre se deslizaba silenciosamente en la sombra, revelando un nuevo desafío que haría tambalear los corazones de los hombres y llamaría a Aarón a un acto de fe como nunca antes. Con el eco de la voz de Dios resonando en su interior, Aarón se levantó sintiéndose renovado, pero inquieto ante el futuro. ¿Están listos frente a lo que viene? Puedo sentir el latido de la historia en cada respiración. Hay más de lo que parece. ¿Qué es lo que todavía no han visto? La historia de la redención apenas ha comenzado a revelarse en nuestra vida. Un sacrificio mayor se acerca, y hasta que pase, el verdadero camino hacia la liberación se manifestará en pruebas y tribulaciones. La revelación de su llamado se sostenía en el misterio divino. Este momento aún guardaba algo más para su pueblo, algo que aún estaba oculto a los ojos humanos, pero que el tiempo y la confianza en Dios desvelarían. ¿Estaría su fe en la verdadera transformación suficiente para llevarse a cabo el plan mayor de Dios? La sombra del futuro se cernía sobre ellos, prometiendo que no todo estaba revelado. Mientras Aarón se levantaba, el eco de la voz divina aún resonaba en su corazón, provocando una mezcla de temor y asombro. Su energía renovada lo llevó a buscar a su hermano Moisés, sabiendo que en la unidad de su liderazgo podría encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos venideros.
Con pasos firmes, Aarón se dirigió hacia la entrada del campamento, donde Moisés, a menudo conocido como el Libertador, se encontraba orando, su rostro iluminado por la luz del alba que comenzaba a abrirse paso entre las colinas. «Moisés», llamó a Aarón con urgencia, «el Señor me ha hablado. He sido llamado para ser un mediador entre nuestro pueblo y el Altísimo, pero siento que se aproxima una gran prueba». Moisés, levantando la vista, percibió la seriedad en la voz de su hermano. «¿Qué te ha revelado el Señor?», inquirió, su voz firme aunque compasiva. «Aarón, escucha. Dios me ha hecho entender que no solo somos guías de nuestros hermanos, sino que nos enfrentaremos a situaciones que pondrán a prueba no solo nuestra fe, sino también la lealtad de la nación de Israel. Pero, aunque haya sombra en el camino, su gloria será revelada». Las palabras de Aarón llenaban el aire con un sentido de anticipación. Moisés, sintiendo las gravitas del momento, tomó una profunda respiración y asintió. «Juntos enfrentaremos lo que se avecina. Él nos ha prometido estar con nosotros». Mientras los dos hermanos se unían en oración, la presencia del Señor pareció asentarse sobre ellos, y una profunda reverencia llenó el aire. La atmósfera se tornó electrizante a medida que pedían por dirección y fortaleza. En ese instante, tanto Moisés como Aarón sabía que el camino que se levantaba ante ellos no sería sencillo. Sin embargo, la certeza de que no estaban solos los cubría con un manto de paz. Pronto, Aarón comenzó a notar que la multitud, que había prosperado en esperanza, estaba siendo asediada por la inquietud. Mensajeros de ansiedad recorrían el campamento. «¿Dónde está ese Dios que nos liberó de Egipto? ¿Por qué no ha hecho caer el maná como lo prometió?». Algunos murmuraban, su fe tambaleándose como el desierto ardiente que les rodeaba. Aarón miró a su alrededor y comprendió que cada corazón dudoso era un llamado divino a la acción. «Debo levantarme», murmuró para sí mismo. «Debo ser la voz que los traiga de vuelta al abrazo de Dios». Decidido, subió a un pequeño monte que dominaba el campamento, y con la voz firme y preocupada empezó a predicar. «Oh Israel, escuchad la palabra del Señor. Él es nuestro Dios, quien nos ha guiado, quien ha puesto en nosotros la certeza de su promesa a través de lo visible y lo invisible. El segador está cerca, pero no temáis, pues Él está aquí con nosotros. En las pruebas nos fortalece, en la sequedad nos da agua de vida. Vuelve a Él, y Él volverá a ti». Las palabras de Aarón resonaron en la multitud, haciendo eco en cada rincón. Algunos comenzaron a llorar, mientras otros se unían en un clamor de arrepentimiento, dejando atrás sus murmuraciones. Era un momento de conexión. Sin embargo, sabía que lo que experimentaban era solo el comienzo de algo más monumental. A medida que la multitud se recogía, una sombra cruzó el horizonte, una presencia que pulsaba con poder. Aarón sintió en su interior un nuevo temor. Una revelación surgió en su mente. Lo que se acerca no es solo una prueba física, sino espiritual. Un desafío que hará temblar los cimientos de nuestra comunidad. Mientras los corazones se volvían a arrepentirse, una luz resplandeciente fue vista desde la distancia. Era una señal, un recordatorio de que Dios nunca los había abandonado, pero también un aviso de que el verdadero sacrificio que requeriría la redención estaba cerca. Misteriosamente, una sombra oscura se extendía sobre el campamento, trayendo la certeza de pruebas que podrían requerir más que la fe. Era un llamado al sacrificio profundo. Aarón se sentó, sobrecogido, su espíritu cargado de la responsabilidad de lo que vendría. Sabía que este era solo el principio del cumplimiento del propósito que Dios había destinado para él y su pueblo. «Nuestra fidelidad será la luz en la oscuridad que se aproxima», proclamó Aarón a su hermano, «y seremos testigos de cómo Dios traerá redención a través de lo que está por venir».
Pero aún en medio del sacrificio queda un misterio que se despliega. ¿Cuál será el precio que debemos pagar para ver su gloria? El verdadero camino se revelará en el tiempo. Con el horizonte manchado de sombras, el futuro se tornaba incierto pero lleno de promesas. Las palabras de Aarón, resonando en sus corazones, se convirtieron en un llamado a permanecer firmes, mientras la historia de su pueblo se entrelazaba con la épica narrativa divina que aguardaba. A medida que la multitud respondía al llamado de Aarón, un susurro de temor se instaló en los corazones de los israelitas. La insatisfacción era palpable y la incertidumbre se cernía como una nube oscura sobre el campamento. Mientras los ecos de arrepentimiento ascendían como incienso hacia el cielo, Aarón sintió como la atmósfera se cargaba de una expectativa tensa. Era un momento de grandes decisiones, y cada aliento parecía un rito de purificación. ¿Qué haremos si el Señor no responde?, murmuró un anciano entre la multitud, su voz quebrada por la angustia. Los murmullos crecían, como olas que amenazaban con arrastrar la fe de aquellos que habían sido liberados de Egipto. Aarón, sintiendo la creciente inquietud, habló con fervor. «Contemplad las maravillas del Altísimo. Él ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. No perdáis la fe, pues Él nunca nos ha desamparado». Moisés, alerta al cambio en el ambiente, descendió del monte donde había estado intercediendo. Su rostro reflejaba tanto la gloria de Dios como la preocupación de su corazón. ¿Por qué clama el pueblo con desconfianza? ¿Acaso no ha visto su mano poderosa en cada paso de este camino?, preguntó Moisés, sonando enérgico, pero sin dejar de lado la compasión. Recuerden, no buscamos al Dios de una provisión, sino al Dios que provee. En ese momento, dos jóvenes del campamento se acercaron con ansias. «Hermano Moisés, los hombres y mujeres se están congregando, pero su corazón es temeroso. Algunos dicen que vuelvan a Egipto, que allí están seguros». Una chispa de desesperación brillaba en sus ojos. La respuesta de Moisés fue rápida y decidida. «Vayan y digan, reafirmando la promesa del Señor, digan que no hay retorno, solo un futuro glorioso en la tierra que Él ha prometido». Sin embargo, en el aire flotaba una creciente sombra de desafío. En el fondo del campamento, un pequeño grupo de israelitas había comenzado a forjar un ídolo con sus propias manos, un becerro de oro, símbolo de su añoranza por los dioses de Egipto. A Aarón le llegó la noticia y el pánico invadió su ser. Frente a tal traición, la confrontación era inevitable. Regresando a sus hermanos congregados, Aarón sintió que cada latido de su corazón retumbaba con el peso de la responsabilidad. «Israelitas, moralmente frágiles, venid a mí», urgió. «Todo lo que hagamos ahora tiene consecuencias. Es que deseamos ceder al miedo y desviar nuestra mirada de nuestro Dios, que es eterno». Las miradas se encontraron, llenas de confusión y resistencia. Entonces, un grito desgarrador resonó desde el grupo del becerro. «Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto», clamaron, como si las palabras pudieran borrar su historia de liberación. Aarón, temblando ante la rabia y la desesperación de su pueblo, supo que tenía que actuar. «Tened confianza, el Dios que nos guió hasta aquí se manifestará de nuevo. Él no nos ha olvidado, aunque nuestros corazones duden». Así fue como, en medio de la traición y el clamor, Aarón levantó sus manos hacia el cielo. «Señor Dios, en este tiempo de oscuridad, revelaste tu luz a través de Moisés. Hazlo de nuevo. Muéstrales que la entrega y la obediencia son la senda a la vida». Cada palabra resonó como un eco del antiguo pacto, una apelación a la fidelidad divina. Y entonces, a medida que Aarón buscaba desesperadamente la intervención de Dios, una nube espesa comenzó a formarse en el horizonte. La presencia del Altísimo se manifestaba de nuevo, augurando una respuesta.
El temor y la angustia fueron reemplazados por una expectación electrizante. «El Señor está entre nosotros», exclamó Aarón, dando un paso hacia adelante, su corazón palpitante con la promesa de lo que estaba por venir. Sin embargo, en la profundidad de aquella revelación se dejaba entrever un misterio aún mayor. Un sacrificio inminente que sellaría al pueblo en unión con Dios de manera irrevocable. ¿Cuál sería el precio que aún habían de pagar para conocer la plena realidad de su gloria? Mientras la nube se acercaba, el clamor por respuestas se elevaba, dejando en el aire la pregunta crucial. ¿Estamos listos para lo que Dios está a punto de revelar? Mientras el campamento vibraba con la inminente presencia del Señor, Aarón sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Observando las expresiones de su pueblo, algunos llenos de odio y desdén, otros ávidos de redención, su corazón latía con la angustia de un mediador. En medio de esa turba inquieta, supo que era su deber ser el puente hacia la salvación, un papel que había sido divinamente asignado. Pero su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo guiar a un pueblo que había perdido de vista a su Dios? La nube oscura se encontró con el viento ardiente, y la atmósfera se tornó tensa como un arco a punto de ser aflechado. «Señor», clamó Aarón, «no permitas que el rencor arruine lo que tú has comenzado. Intercede por nosotros». Con esas palabras, el suelo tembló y el cielo resonó con un trueno que parecía desafiar incluso las más arraigadas creencias de aquellos que hacían un ídolo dorado. De pronto, la voz del Altísimo resonó a través de la nube con un eco glorioso. «Moisés, Aarón, ¿dónde está la fe de mi pueblo? Ciertamente he hecho grandes maravillas ante sus ojos, y aún así se inclinan ante lo vacío». Cada palabra parecía vibrar en el aire, y los que escuchaban, atrapados entre el arrepentimiento y la obstinación, sintieron su conciencia despierta ante el amor y la justicia de Dios. «¿Qué será de nosotros, Señor?», gritó un anciano entre el pueblo, su voz temblorosa revelando el conflicto en sus corazones. «¿Podremos alguna vez volver a ti después de lo que hemos hecho?». Aarón dio un paso al frente, su corazón palpitante por el ardor de la intercesión. «Conviértete en este momento, Israel. Regresa al Dios que te creó y que te ha mantenido con vida. Él es el único que puede redimir nuestras almas». Las palabras de Aarón resonaron con la fuerza de una trompeta, y pronto un sentimiento de compungimiento llenó el aire. Hombres y mujeres comenzaron a sollozar, sus rostros marcados por el desconsuelo. Y mientras su intercesión se elevaba como el incienso, la nube empezó a disiparse y la presencia de Dios se hizo más tangible. «El arrepentimiento genuino trae esperanza», exclamó Aarón. Pero por dentro, su espíritu aún luchaba, consciente de que el camino hacia la redención no sería fácil. Él sabía que la intercesión solo era el principio, que el sacrificio que debía venir sería más allá de lo que podían imaginar. «¿Qué sacrificio se requerirá de nosotros para ver tu gloria?», se preguntaba inquieto. Un rayo iluminó la nube y una voz poderosa resonó nuevamente. «He aquí, entre vosotros está la respuesta. El sacrificio perfecto está preparado. Estás llamado a ser el primero en liderar el camino hacia una nueva alianza, pero este camino requerirá fe, obediencia y sufrimiento». La revelación quedó grabada en el corazón de Aarón. La historia de su pueblo no solo se trataba de ser perdonados, sino de llevar el peso de una promesa divina. ¿Quién entre nosotros estará dispuesto a marchar hacia adelante, a entregar lo que se le ha confiado? Retumbaba la voz del Altísimo en su interior. La multitud, sintiendo la intensidad de la revelación, permanecía atenta, mirándose entre sí, contemplando la naturaleza de su respuesta. Entonces Moisés, al ver la transformación en los rostros de su pueblo, levantó sus manos y exclamó a voces llenas de fe: «Israel, escuchad lo que el Señor ha dicho.
Él está preparado para renovarnos, para enseñarnos que la verdadera libertad solo se puede lograr a través del sacrificio y el arrepentimiento. Regresad a la senda de su gracia, confiando en su bondad inagotable. El pueblo estalló en lágrimas y en un acto de humildad colectiva cayeron de rodillas. En un unísono clamaron al Señor: «Perdónanos, oh Dios, restáuranos y llévanos de regreso a ti». Era un clamor desgarrador que movía los cielos, y en esa entrega las nubes se abrieron aún más, enviando un rayo reluciente que iluminó a Aarón y Moisés. Era un signo de la gracia que estaba por venir. Los corazones de la multitud vibraban con la esperanza renovada, pero la promesa de Dios aún resonaba profundamente en el espíritu de Aarón, trayendo consigo la pesada conciencia de que la redención requeriría más que solo palabras. «Estamos listos para llevar el costo de ser un pueblo de pacto», se repetía en su mente. La respuesta no sería suficiente por sí misma, sino que exigiría la valentía de caminar en lo desconocido, incluso en la sombra del sacrificio. El pueblo, ahí de rodillas, pronto vio la luz de la gloria de Dios, iluminando el campamento, y sintieron la fuerza de la redención que comenzaba a fluir entre ellos. La historia de su liberación estaba delineándose, llena de sacrificios y pruebas, conducida por la mano divina. Pero la pregunta aún permanecía, flotando en el aire como una nube de espera, una promesa que se debía cumplir. ¿Aceptaremos el desafío del sacrificio que la libertad demanda? Y así, con un murmullo de esperanza y fe, el pueblo comenzó a levantarse, sintiendo el poder de un nuevo comienzo. La unidad y el propósito surgieron de sus corazones, y en el horizonte se vislumbraba la sinfonía de su travesía en dirección a la tierra prometida. Pero el eco de la voz divina permanecía, susurrando señales de nuevos retos y sacrificios que estaban aún por venir, recordando que la historia de redención estaba lejos de concluir. ¿Sería suficiente su fe para llevarlos a experimentar la plenitud de su gloria? La expectativa de lo divino aún aguardaba revelarse.